Hola a todos, mi nombre es Carolina Muñoz y en este video te quiero invitar a ver la segunda parte de los escándalos en la Iglesia Católica. Si no viste la primera parte, te cuento que se trataba de los abusos sexuales en la Iglesia y de cómo ésta los habría combatido durante todos estos años. Pero los ataques a la Iglesia Católica lamentablemente continuaron y por eso quiero hacer esta segunda parte que trata sobre los Batilix. Los Batilix es una palabra que proviene de los Wikileaks de Julian Assange, que la prensa le colocó a estas filtraciones de información que ocurrieron desde el Vaticano y que se dieron a conocer públicamente. Lamentablemente, toda esta información daña profundamente a la Iglesia y dio a conocer nuevos escándalos que no nos hubiéramos enterado si no hubieran ocurrido estas filtraciones. Afortunadamente para nosotros, la Iglesia sí tomó acciones y no dejó impune estas filtraciones. Por eso ahora te invito a ver este reportaje. El Batilix 1. El primer escándalo de Batilix comienza en enero del 2012, cuando el periodista Gianluigi Nuzzi revela en un programa de televisión unas cartas dirigidas al Papa Benedicto XVI de parte de Carlo Maria Viganò, quien por entonces era el secretario general de la Gobernación del Vaticano. Los empleados que tenía a su cargo se habían quejado con Benedicto XVI por el duro trato que el cardenal les dispensaba, y el Papa optó por trasladarlo como nuncio a Estados Unidos. Y como al cardenal no le gustó este nuevo cargo, argumentó que no podía aceptar porque debía cuidar a su hermano discapacitado. Pero era una mentira, puesto que el hermano discapacitado era un sacerdote jesuita, quien efectivamente había sufrido un derrame cerebral, pero lo estaba demandando por la retención de una herencia familiar. Al parecer, Carlo Maria quería destinar la herencia recibida de sus padres para construir un monasterio carmelita en Burundi y otro en Burkina Faso. El hermano jesuita no estaba de acuerdo, pues necesitaba los recursos para proveer su sustento. Finalmente, Lorenzo Viganò ganó la demanda y recibió 900 millones de liras. No quedándole otra opción, Monseñor Viganò tuvo que aceptar el nuevo cargo, no sin antes lanzar duras acusaciones sobre diversos actos corruptos en la Iglesia. En mayo del mismo año, el periodista Nuzzi publica un libro llamado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, que contenía la siguiente información. Cuestionamientos sobre las finanzas personales del Papa Benedicto XVI. Se dio a entender que existía un sistema de soborno para obtener una audiencia papal, como por ejemplo una carta fechada en 2011 de un conductor de programa italiano de televisión dirigida al Papa, en la que adjuntaba un cheque por 10.000 euros para sus, entre comillas, labores de caridad, y en la que solicitaba a cambio una audiencia privada. Reproducciones de cartas confidenciales y memorándums entre Benedicto XVI y su secretario personal George Ganswein. Una carta dirigida al Papa por Carlo Maria Viganò, en la que se le ruega al Papa no ser transferido del Vaticano por haber hecho público algunos alegatos de corrupción. Cables diplomáticos de las embajadas de la Santa Sede en diversos países a los que se le dio gran importancia, pero que a las finales no contenían nada novedoso. Las conclusiones del Comité Papal que investigó las acciones de la orden religiosa Legionarios de Cristo, que fue afectada por el escándalo de pedofilia que involucró a su fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel de Collado, en la que se advierte además que si bien su situación financiera no es grave, sí es seria y está en apuros. Y finalmente, supuestos escándalos del cardenal Tarcisio Bertone, por esa época secretario de Estado de la Santa Sede. El libro adicionalmente dejó la sensación en la opinión pública de que el Banco Vaticano se prestaba para operaciones de lavado de dinero. Nuzzi dijo estar impactado por el mal manejo de los enormes activos de bienes raíces de la Iglesia. Dijo:
hay cientos de casas que se otorgan gratuitamente, departamentos en el que los arrendatarios pagan solo 30 o 40 centavos al mes. De cada 10 euros que se recaudan alrededor del mundo, principalmente para la caridad del Papa, el Papa solamente puede usar 2, afirmó. En respuesta a esto, el Papa Benedicto XVI encargó una comisión investigadora formada por Julián Herranz Casado, español, Josep Tomko, eslovaco, y Salvatore Di Giorgi, italiano. Los cardenales, tras una investigación, determinaron que el responsable de la filtración era el secretario del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, quien fue detenido inmediatamente. El robo se habría cometido entre los años 2006 y 2012 y la motivación de Gabriele fue la de develar la maldad y la corrupción en toda la Iglesia. En una pericia psicológica se determinó que Gabriele era una persona muy sugestionable y que en su mente este acto ayudaba al Papa Benedicto XVI a liberarse de personas malas que lo usaban para sus fines particulares. Paolo Gabriele fue condenado a 18 meses de arresto, pero a los 3 meses fue indultado por el Papa Benedicto XVI y fue enviado a trabajar al Bambino Gesù. Finalmente falleció el 25 de noviembre del 2020 tras una larga enfermedad a los 54 años de edad. Unos meses más tarde, y tras la renuncia de Benedicto XVI el 28 de febrero del 2013, el Papa Francisco recibe de manos del Papa Benedicto esta caja que contenía la investigación de los cardenales. Dicho informe, conocido por la prensa como Vatilix, se trataba en realidad del informe Relationem que los cardenales habían realizado para el Papa Benedicto XVI. En él, los cardenales detectives habrían reunido 10.000 páginas que hablaban de homosexualidad y corrupción financiera dentro de los muros del Vaticano. Respecto a los actos de homosexualidad, se informó un escándalo ocurrido el 2009 que se produjo cuando Silvio Berlusconi, a través del periódico Il Giornale, propiedad de su familia, acusó a Dino Boffo, director del diario Avvenire, perteneciente a la Conferencia Episcopal Italiana. La acusación en cuestión era que Boffo amenazó a la mujer de su amante homosexual. Boffo llegó a presentar la dimisión al presidente de los obispos italianos, al cardenal Angelo Bañasco, que no se la aceptó. Benedicto XVI telefonó al cardenal Bañasco y le agradeció con gratitud pontificia. El secretario de Estado, Tarcisio Bertone, canceló de forma fulminante un encuentro previamente pactado con el primer ministro del Áquila, que habría de servir para distender unas relaciones que desde que se conocieron los devaneos de Berlusconi con prostitutas de lujo estaban bastante deterioradas. La situación empeoró cuando el diario episcopal arremetió con dureza contra la ley de inmigración impulsada por el gobierno italiano con motivo de la muerte de 73 inmigrantes, un fallecimiento que Avvenire llegó a comparar con el Holocausto judío. La postura de la Iglesia ante las políticas de persecución al inmigrante irritaron a Berlusconi, quien desenterró el hacha de guerra. En cuanto a Boffo, se filtró que en el 2004 habría pactado una multa de 516 euros para zanjar una demanda por acoso telefónico al esposo de un hombre con la que él se relacionaba sentimentalmente, demostrando con esto que Berlusconi tenía toda la razón y que el Papa Benedicto habría apoyado a los obispos que encubrieron la homosexualidad de Boffo. También salieron a la luz escándalos sexuales en propiedades que pertenecían al Vaticano y que estaban ubicadas en Quarto Miglio, cerca de un famoso sauna romano. También cita una residencia universitaria en Via Trasone, cedida en alquiler a una entidad privada, pero que Bertone luego reclamó para que fuera el domicilio romano de un arzobispo veronés. El dossier hablaba también de un alto prelado del Vaticano llamado Tommaso Sténico, casado por la cámara oculta de un programa de televisión italiano. Este hecho ocurrió en 2007. El programa le contactó a través de páginas gay de internet y le envió un cebo con una cámara al encuentro. En las imágenes borraron la cara del sacerdote, pero fue reconocido en el Vaticano porque los recibió en su propio despacho de la curia,
en la congregación del clero. Esténico, que llevaba 25 años en la curia y que era psicólogo, se explicó de forma peregrina diciendo que no era gay y que solo era una estratagema para infiltrarse en estos círculos y desenmascarar a sacerdotes homosexuales. Era parte del trabajo de preparación, decía, de un libro sobre la homosexualidad en el clero. Finalmente fue suspendido y la Santa Sede anunció una limpieza interna. Otro de los escándalos fue el descubrimiento de una red de prostitución masculina dirigida por un nigeriano llamado Thomas Ejiem, que cantaba en el coro de San Pedro. Algunos de los chicos, según se deducía de las conversaciones grabadas, eran seminaristas. El asunto salió a la luz de rebote en las escuchas practicadas a Angelo Balducci, alto cargo político arrestado en el gran escándalo de corrupción de Protección Civil. Pero Balducci, que mantenía encuentros frecuentes con un chico a través de esta red, estaba además muy metido en el Vaticano y era desde 1995 gentiluomo de su santidad, un selecto círculo honorífico que participaba en las ceremonias del Papa. Entonces fueron publicadas conversaciones muy explícitas grabadas durante esos 2 años, cuando Balducci le ofrecía el menú anatómico disponible. Adicionalmente salió a la luz el ático de lujo que se estaba construyendo el cardenal Tarcisio Bertone, el cual tenía 600 metros cuadrados y 100 metros de terrazas por un valor de 792.544 euros, de los cuales la mitad de los fondos provenía del Hospital Bambino Gesù. En contraposición, el Papa Francisco tiene un pequeño departamento en Santa Marta de 70 metros cuadrados. Como resultado de esto, solo fue condenado Giuseppe Profiti, expresidente del Hospital del Bambino Gesù, administrado por la Santa Sede, por desviar fondos para la construcción del ático. En el Relacionem se mencionó también a un personaje secundario, pero cada vez más frecuente en el trasfondo de los últimos escándalos vaticanos. Se llamaba Marco Simeón. Este joven de 33 años era considerado el protegido de Tarcisio Bertone. Había tenido una carrera fulminante, gracias a contactos privilegiados con peces gordos que le enchufaron con tan solo 26 años, primero en Capitalia, luego en Mediobanca, 2 grandes bancos italianos que llevaban las relaciones con el Vaticano. Bertone también lo enchufó como director de la RAI Vaticano hasta que fue destituido. Todo este material llegó con toda su crudeza a oídos de Ratzinger. Por tanto, era necesario tomar medidas drásticas, comenzando por redoblar la seguridad del Vaticano. Desde los años 60, la KGB empezó a infiltrar agentes en el Vaticano, pero desde que asumió Juan Pablo II, su dotación se duplicó, debido a que el Papa comenzó a tener reuniones frecuentes con John Koheler, un ex agente de la CIA. Los rusos estaban encantados con el espionaje del Vaticano, ya que era muy sencillo burlar la seguridad del Vaticano y enterarse de todo lo que pasaba en Estados Unidos. Juan Pablo II estaba al tanto de estas actividades de sus colaboradores y sospechaba la existencia de grupúsculos procomunistas en el Vaticano, pero el Papa, involucrado en la guerra sin cuartel contra la ideología marxista, aceptaba al menos aparentemente las reglas del juego. Su tesón no solo le permitió ganar batallas, sino derribar los infranqueables muros de la fortaleza del ateísmo marxista. Fue este antecedente, sumado al robo de Paolo Gabriele, los que motivaron a los papas a dejar el Vaticano y trasladarse a Santa Marta, un convento muy cercano al Vaticano y que, al estar lleno de mujeres, dificulta el ingreso de personas extrañas al recinto. Informado de estos casos, el nuevo Papa formó un equipo de 8 obispos para que lo aconsejaran en el gobierno de la Iglesia. De esta forma, el G8 consejero estuvo formado por su coordinador, Óscar Andrés Rodríguez Mandariaga, obispo de Tegucigalpa, el secretario, Marcello Semeraro, obispo de Albano, y los miembros, Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, hoy actualmente un obispo contrario al Papa Francisco, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, Giuseppe Bertelo, gobernador del estado de la Ciudad del Vaticano, Francisco Javier Errázuriz Osa, arzobispo emérito de Santiago de Chile, quien actualmente está en un juicio por encubrir a sacerdotes acusados de abusos sexuales, Laurent Munsewo Pasinja,
arzobispo de Kinshasa, y George Pell, prefecto de la Secretaría de Economía. El cardenal George Pell llevaba sirviendo a la Iglesia en materia económica desde tiempos de Juan Pablo II y gozó también de la confianza del Papa Francisco, no así de sus detractores, que en 2018 lo acusaron de abusos sexuales. Fue apartado de sus funciones y posteriormente encarcelado por 404 días, hasta que se descubrió que todo había sido una mentira. Finalmente volvió a su lugar el 2021, pero no perdió su tiempo en la cárcel, porque escribió un libro relatando sus experiencias y realizó un informe detallado de las propiedades del Vaticano que estaban siendo arrendadas en 40 centavos y que por supuesto estaban causando pérdidas en el Vaticano. El cardenal Pell murió en marzo del 2023 después de ser operado de urgencia en una cadera, una operación bastante sencilla, pero que lamentablemente a él le dio un ataque al corazón en el Bambino Gesù. De cualquier forma, lo primero fue pedir la renuncia a Tarcisio Bertone y a su amigo Marco Simeón y encargar una investigación sobre las finanzas del Banco Vaticano. Para ello se le pide a Lucio Ángel Vallejo Balda y a Francesca Ciauocchi, relacionadora pública, esposa del informático del Vaticano Conrado Lanino, para que investiguen todos los movimientos económicos del banco, lo cual dio origen al VatiLeaks 2. En 2015, los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi escriben los libros Via Crucis y Avaricia respectivamente. Los libros estuvieron basados en reportes internos que revelaron pérdidas millonarias en los negocios inmobiliarios del Vaticano y gastos exorbitantes en la celebración de las canonizaciones, además de la avaricia de monseñores y cardenales que ansiaban residencias lujosas. Los periodistas citados fueron acusados de cooperación en la divulgación de documentación reservada de la Santa Sede, y se ordenó el arresto del sacerdote y de la experta en relaciones públicas por haber filtrado la información que sirvió de base para ambos libros. El sacerdote reconoció que había entregado la información, presionado por la revelación de su infidelidad con Ciauocchi. Fue condenado a 18 meses de cárcel, pero solo cumplió 3, pues el Papa Francisco lo indultó. Ciauocchi, en tanto, fue condenada a 10 meses, los cuales cumplió en arresto domiciliario, pues acababa de dar a luz, y también fue indultada. Los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi fueron declarados inocentes en virtud del derecho de la libertad de prensa. Sin embargo, este traspié no detuvo las investigaciones ordenadas por el Papa Francisco. Esta vez, 2 monjas norteamericanas expertas en informática fueron las encargadas de retomar el caso e informar al Santo Padre. Las monjitas lograron penetrar el sistema informático de la Santa Sede, el cual tiene 3 niveles de seguridad y cuyos códigos equivalen a los nombres de los arcángeles. El primero, denominado Miguel, es el más alto y protege la comunicación del Papa y de la Secretaría de Estado. El segundo, Rafael, abarca las oficinas intermedias y comprende aquellas que ahora han sido violadas. Y el tercero, San Gabriel, era el que manejaba el esposo de Francesca Ciauocchi. Como resultado del hackeo de las hermanas, se cerraron 4.600 cuentas del banco. 126 fueron bloqueadas para evitar el lavado de dinero a través de cuentas bancarias. Adicionalmente, se detectaron malversaciones que ocasionaron gigantescas pérdidas de dinero a la Santa Sede. También se descubrió que Michelle Bachelet mantenía una cuenta en este banco. Paralelamente, el cardenal George Pell, a petición del Papa Francisco, inició una auditoría general de la Santa Sede. Intentó muchas veces investigar a Vecchio, pero este se negaba a ser auditado. Por eso, el Papa Francisco le dio una especie de ascenso y le pidió que se hiciera cargo de la Congregación para la Causa de los Santos. Con este movimiento lograron sacarlo y se pudo hacer la auditoría. Allí se descubrió que Vecchio habría malversado los fondos del Vaticano, comprando un edificio en Londres aconsejado por un inversionista estafador llamado Raffaele Mincione, que ocasionó 100 millones de euros en pérdidas. También se descubrió
que en años anteriores había ganado más de 200 millones de euros en inversiones con Raffaele Mincione y que habría ocupado prácticas contables prohibidas para ocultarlo. El Papa Francisco piensa que hay una intención deliberada en hacer negocios malos y quebrar al Vaticano. Por eso solicitó un juicio público con un tribunal formado por laicos para obtener justicia. Esta es la primera vez que algo así sucede en el Vaticano desde 1730. Aquí nos enteramos que el Papa Francisco le entregó a Vecchio 575.000 euros para pagar la liberación de la monja colombiana Cecilia Narváez, secuestrada en Mali por los yihadistas. La monja fue finalmente liberada 4 años después por gestiones diplomáticas y el dinero lo habría utilizado Cecilia Maroña, contratada por Vecchio, la cual habría justificado su uso con facturas de ropa de marca y otras cosas. Esta mujer se le vincula sentimentalmente a Vecchio y dentro de las pruebas incriminatorias que se presentaron, se mostró un video en el que ella ingresa al departamento del cardenal y pasa la noche ahí. Al respecto, Vecchio dijo que la habría acogido para que no se contagiara de coronavirus en un hotel. El juicio contra Vecchio aún está en curso, por lo que no sabemos exactamente cuál será su condena. Lo que sí sabemos es que éste le realizó una llamada telefónica al Papa Francisco cuando éste venía saliendo de una operación y aún estaba bajo los efectos de la anestesia, para obtener de él una declaración que lo inculpe. Afortunadamente el Papa no cayó en su trampa y no le dijo nada. La lucha contra la corrupción económica comenzó en el pontificado de Benedicto XVI, quien creó una oficina que aseguraba a la Unión Europea que el dinero del Vaticano estaba libre de narcotráfico o tráfico de personas, para contribuir con ello a la erradicación de estas dos lacras. Pero no pudo dar más pasos en la fiscalización interna que llevaba el cardenal George Pell, porque se encontraba con murallas infranqueables de personas que se beneficiaban con la falta de supervisión. El Papa Francisco logró llegar al fondo del problema, tomando muchas medidas que se resumen en 2 documentos. El primero, un mutuo propio llamado Economic e Pecuniarie Questione, publicado el 2019, que se refiere a la forma en la que se debe hacer economía en la actualidad y cómo las inversiones deben tener un beneficio social y no solamente monetario. El segundo documento, publicado el 2023, es la reforma económica al interior de la Curia Vaticana, la cual se había descuidado con el paso de los siglos y era propensa a la corrupción. Había más de 300 fundaciones relacionadas al Vaticano que con mala fe o mala supervisión invertían los dineros en cualquier negocio, contrataban a familiares con sueldos excesivos y escogían empresas a dedo, las que terminaban pagando sobornos para que el ciclo se volviera a repetir. Ahora, todo el dinero manejado por cualquier organización del Vaticano debe pasar por una oficina de fiscalización de la Santa Sede, y si genera cualquier tipo de ganancia, estas deben ir a las arcas del Vaticano. Todo este orden se debe gracias al cardenal George Pell, quien dio una dura pelea por limpiar y ordenar las finanzas de la curia. Te quiero contar que con todos estos escándalos del Vaticano internos, que han sido bastante dolorosos y que las personas probablemente no conocen bien, se han estado limpiando y se han estado dando a conocer y han estado buscando sanciones. Por eso tenemos que estar tranquilos de que la Iglesia de alguna forma ha sabido responder a estos duros golpes y que está saliendo adelante. Muchas gracias.